Antonio Río Seco. Tengo una duda, tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú te llamas así por Antonio Prieto, no? Sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí. ¿Y por qué? Pasa que Antonio Prieto con mi padre se conocieron en la misma Universidad de Chile cuando eran muy jóvenes. ¿Abogado? Abogado, mi papá, el abogado del diablo, famoso. ¿Y por qué le decían abogado del diablo? Bueno, el abogado del diablo es un tipo jurídico del Vaticano, tiene esa persona, ese como abogado imparcial, o que quiere ser imparcial. Pero en realidad fue Gustavo Lorca, el periodista del famoso Correo de las Brujas, que era un programa radial, que sí, que era muy amigo de mi padre también y que lo promocionaba y leía cosas de él. Él le colocó ese apodo, el abogado del diablo, lo cual generó una especie de leyenda, porque el abogado del diablo es como, claro, sí, no perdía no perdía caso alguno, ¿no? Mira. Tenía como esa fama. Oye, Antonio, este es el segundo programa acá, Arte y Parte, realizado aquí en los estudios de Duoc, sede Viña del Mar y transmitido por UCB 3. Vamos a compartir un rato más, ¿cierto? Para que conversemos sobre la vida, sobre tu pasión, ¿cierto? Tu instrumento, que acá para qué decir que eres guitarrista, si ya no queda claro. Antonio. Estamos de vuelta, ¿no? Sí, hemos vuelto. Ok, ya, perfecto. Oye, esta cosa, entonces, por tu casa tiene que haber circulado mucha gente vinculada a la artística, ¿cierto? Desde niño. Sí. Todo esto, ¿no? Sí, sí, mucho. Mi papá era muy amigo de todos los folcloristas, cantantes, y a través de Antonio Prieto, de hecho, mucha gente llegó, porque él siempre nos venía a visitar año a año y siempre venía con algún cantante, un amigo, así desfilaron conjuntos folclóricos, los hermanos Campos, Tato Cifuentes, bueno, mucha gente, Ricardo Acevedo también, por supuesto. Y claro, mi papá era una especie como de artista así de alma, perfectamente lo podría haber sido, pero en su época no había tanto apoyo para eso. Entonces, tenía esa sensibilidad con todas las manifestaciones del arte, ¿no? Cantante, el folclore, la ópera, todo. Sí. O sea, muy sensible a eso. Claro, y es como curioso porque un padre abogado, ¿cierto? Apoyando a su hijo, una idea artística, uno espera que su hijo a lo mejor también sea abogado, pero él parece que te apoyó mucho, digamos, en todo esto. Fue como fundamental en tu formación. Fundamental, sí, porque, como te digo, tenía esa sensibilidad con el arte. O sea, probablemente él sabía que el arte en el fondo es como algo tan único, tan bello, tan como inclasificable, tan trascendental. Entonces, al ver que yo di demostraciones de tener ya madera para esto en el fondo... Madera, qué bonito término ese, ¿no? Sí, porque, claro, entonces, porque hay que tenerla entonces para desarrollarla en el fondo, que se despierte esto. Entonces... lo fui convenciendo. Y también a mi madre, que mi madre también fue muy importante porque ella también había estudiado, de hecho, había estudiado en su época de soltera para competir con mi padre, un poco porque él tocaba por oído. Ella quiso entrar al conservatorio y estudió guitarra clásica por lo menos un año. Entonces ella sabía más o menos que este instrumento también se lee por partituras también. O sea, fue el diablito que le salió con guitarra. Claro, el diablito, sí, tranquilo el diablito, pero sí, es verdad. Oye, tú estudiaste en el Conservatorio de Música de Viña del Mar, Sí, el Liceo de Handel, claro. Sí, yo partí en el conservatorio y luego fui profesor muchos años y ahora soy director, así que se puede decir que vamos bien. ¿Estás dirigiendo ahora? Sí, director académico, claro, nombrado el año pasado recién, sí. Oye, pero en esos años, no sé, yo tengo la idea que en esos años la municipalidad, digamos, se preocupaba mucho, digamos, del tema artístico. También el tema, digamos, de la Escuela de Bellas Artes, ¿cierto? Sí. El mismo concurso de ejecución musical, ¿cierto? El Festival de Viña, partamos, digamos, de eso. Sí. ¿Tú sientes que ahora esa preocupación a nivel general, digamos, por el desarrollo, digamos, de artistas como tu caso, digamos, como intérprete, ¿cierto? Se ha perdido un poco, ¿no? Yo pienso que sí, pero yo debo ser también claro que de todas maneras Viña, se podría decir, ha sido mi casa, mi ciudad donde yo he crecido y hice mi carrera. Yo, digamos, ya hice mi carrera de músico y el apoyo ha estado, se puede decir. Sin embargo, siempre falta porque hay ciertos
Por ejemplo, las circunstancias nos están afectando últimamente. El terremoto de 2010, por ejemplo, claro, nos dejó con muchas salas en el suelo, como por ejemplo el municipal, que bueno, se va... Bueno, lo están reparando. Lo van a entregar luego y eso ha sido una merma muy importante sí, para todo tipo de actividades y de expresión y de extensión de lo que se hace. Ha salido caro también el arreglo. Sí, no se puede, exacto, no se puede que la municipalidad igual al conservatorio lo apoya y de cierta manera lo financia en gran parte. Falta, por supuesto, más, pero no se puede negar eso. Porque en realidad, no solamente en Viena, sino que yo creo que a nivel país falta o ha faltado. Siempre falta, siempre claro, está mal, ¿no? Siempre falta, exacto. Una visión como de Estado, se podría decir, con el arte, y por ejemplo también los deportes, se puede decir. Claro. Artes y deportes, o música y deportes, entran mucho en eso. Eso tiene que ver también como con la manifestación de la condición país también, o sea, un país que se desarrolló en el arte, un país que se desarrolló en el deporte, de alguna manera se manifiesta su Estado. O sea, España, imagínate, España tenía el mejor corredor de auto, tenía el mejor tenista, fueron campeones del mundo, son digamos, símbolos. y un proceso largo también para llegar a eso, ¿cierto? Claro que sí, son verdaderos símbolos a fin de cuentas, representan a los países. Mi padre siempre decía eso, que por qué no nos preocupamos de eso, porque más allá de los niveles económicos, los índices, que a veces van bien en estos países, en nuestro país en general, a veces lo dicen, lo más importante son estos hombres que se han dedicado a su pasión por las artes, los deportes, la ciencia, y destacan y bueno, se transforman en símbolos de los países. Sí. Muy importante. Entonces, Chile tiene grandes artistas, en el fondo hay mucha materia prima y bueno, con el tema de las orquestas juveniles, por ejemplo, se está paliando bastante bien, pero falta un poquito a nivel así como sociedad, que el hecho de la falta de campo en el fondo hace que sea como inviable o impensable una profesión artística. Sí. Entonces, eso es una cosa que... te decía, o sea, en tu tiempo, retornando, digamos, la distancia, por supuesto, tu padre te dijo, no, siga usted. O sea, ahora decir eso en la actualidad, tu padre te puede mirar y te dice, no. ¿Cierto? Claro, o te va a tener, bueno, estudia, pero después te vas inmediatamente al extranjero, por ejemplo. Sí. Va a tener que pensar salir. Retomando un poco este tema que tú partiste, digamos, la escuela, digamos, de música. Sí. ¿Quiénes son tus maestros? ¿Quiénes a ti te incentivaron? ¿Quiénes fueron tus inspiraciones? ¿Quién de alguna manera pulió todo este talento con el cual tú ya venías, digamos? Claro, yo tuve 3 profesores, los 2 primeros fueron bastante importantes, aun cuando los tuve poco tiempo. Uno fue la señora Liliana Pérez Corey y luego Guillermo Nur, que es un famoso profesor de la quinta región, pero los tuve muy poco tiempo, pero en todo caso fueron muy importantes ya para toda esa primera ignición, esos primeros voltios de la música y la guitarra clásica. Luego yo terminé, me gradué en Santiago con Oscar Olsen, que en ese entonces era el profesor quizás más importante que había en Chile. Y bueno, eso ya marcó definitivamente ya un cambio, un salto. Y luego yo seguí, la verdad, solo, porque ya consideré quizás que tuve muchos profesores. Entonces, momento desde que ya me titulé del año 91 hasta la fecha he estado solo, solamente, y he tenido también, por supuesto, maestros como espirituales, que sin enseñarme, a través de sus grabaciones, sus trabajos y de mi análisis, me han influido positivamente. Uno de ellos, Ricardo Acevedo, indudablemente, gran virtuoso chileno, autodidacta y compositor. También el guitarrista japonés maravilloso, que es Kazuhito Yamashita, que realmente me explotó el cerebro. Hay una tradición de instrumento de cuerda en Japón interesante. Sí, claro. Tanto en el plano del folclore como de la música, porque ellos absorben muy bien en lo occidental. Oye, me gustaría que me tocaras una pieza cortita, no sé si, digamos, una pieza característica, qué sé yo, pero me gustaría que me tocaras la pieza que a ti más te ha motivado, digamos, generada por tus maestros. Bueno, esto no sé si es la que más, pero fue muy importante. Muy importante. Así te siento tonada de Ricardo Acevedo. Así te siento tonada. Era lo que conversábamos con Carlos. Un mix clásico y folclore también, pero más clásico yo diría. Muy interesante. Ahí va.
Qué bonita tonada. Es bella, muy clásica y folclórica a la vez, sí. Okay. Un mix ahí muy interesante. Oye, Antonio, yo tengo un amigo, un gran amigo que es escritor, Cristian Geise, que siempre me dice, Cristian me dice, ¿cuál es tu brillo? Y me pregunta, ¿cuál es tu brillo? Me dice. Entonces, yo sé que tú tenías un brillo bien particular, que a mí me resultó también curioso también, porque tú tienes un tema con la música de película. ¿Cierto? ¿Cómo llegas a interpretar, ¿cierto?, la música de Star Wars? Claro. Sí. ¿Cómo llegas ahí? O sea, claro. yo te lo voy a decir, uno un ñoño, ¿cierto?, fanático Star, crecimos con Star Wars, claro, Turito, no sabemos la música. Claro. Pero ¿cómo llegar a interpretar en guitarra una banda sonora tan compleja, tan difícil? Lo que pasa es que para llegar a eso tuvieron que pasar, desde esta tonada, por ejemplo, pasar unos 20 años de experiencias con la música y todo eso. Y yo, el primer por qué y cómo partió cuando yo empecé a hacer transcripciones sinfónicas. O sea, empecé a transcribir música de orquesta sinfónica de autores clásicos, como Tchaikovsky, Beethoven, Richard Strauss, etc. ¿Ya? Y tiempo después, quizás 1 o 2 años después, buscando más repertorio sinfónico, andaba detrás de un compositor que, entre comillas, quizás me llenara en todos los aspectos que yo consideraba importantes en términos de armonía, de contrapunto, términos musicales, o sea, una globalidad. Y de pronto me encuentro con un disco que compré de la banda sonora de la antología de Star Wars y me vieron todos los recuerdos como retroactivos de cuando había visto la película por primera vez cuando era un niño, qué sé yo, y empecé a investigar y me fui involucrando y fui escuchando mucha música, muchos de los temas, las bandas sonoras completas, y empecé con esta idea loca, en el fondo, de transcribir esta música. Loquísima, viniendo de un área tan docta, sí, porque y me empecé a dar cuenta claramente que John Williams, que es el compositor, a propósito que se llama igual que el guitarrista australiano, pero este es el compositor norteamericano, bueno decirlo, es un compositor absolutamente clásico. Es como tocar música de Stravinsky o de Richard Strauss o Rachmaninoff. Claro. De hecho, mucha influencia alemana, ¿cierto? Claro, es germánica, claro, Gustav Mahler. Claro, y este compositor, aparte que tiene su sello, entonces, la diferencia es que eso se transformó por su vida en un compositor así corporativo, se puede decir. Claro. Entonces, él trabaja para la empresa. Entonces, es contratado, tiene su trabajo y le piden bandas sonoras. Entonces, pero él, al hacer ese trabajo, imprime o saca todas sus experiencias musicales, que son vastísimas. Él estudió en la Juilliard, estudió jazz, o sea, un músico extremadamente bien formado. Y con muchas experiencias en el manejo de la orquesta, además, porque fue pianista de la 20th Century Fox. Entonces, conoce desde dentro la industria, se puede decir. Claro. Pero también para su... O sea, un músico integral, podríamos decir. Para su felicidad, digamos, se transformó también en un compositor buenísimo, con melodías que han quedado, con orquestaciones brillantes y todo eso. Sí. Oye, pero bueno, tiene otro brillo también, que a mí me sorprendió, porque tú también te dedicas a la investigación, tienes varios años de investigación sobre la música de guitarra sola, ¿cierto? Sí. Y ahí te paseas por Stravinsky, por los mismos autores que me estabas nombrando recién. Sí. Pero a mí me llamó profundamente la curiosidad cuando de repente aparece José Feliciano. Ah, sí, pues claro. ¿Cómo te paseas tú de la música docta, te paseas a la música popular? Te has documentado bien, claro. ¿Pero cómo? Sí, lo que pasa es que... O sea, yo sé que es un tremendo guitarrista. Cuando yo lo admiré, fue uno de mis grandes también influencias de, como te decía al principio, no directas, sino que más bien espirituales. Yo no lo conozco, ¿ya? Pero escuchaba sus discos de boleros cuando yo estaba comenzando la guitarra. Son hermosos. Entonces él tenía un manejo de la armonía extraordinario, ¿ya? Haciendo unas disonancias que a mí me parecían fantásticas, pero ni siquiera sabía cómo se llama. Entonces yo saqué mucha música de oído de él, encontrando los acordes. Pero años después me conseguí otros LP, hablamos de LP, de long play, vinilo, y hay un concierto de Feliciano que es notable, que lo dio en los años 70 en Londres, en el London Palladium, y en ese concierto cantó canciones, tocó solos, pero al final, cuando le piden un encore o un bis, se le ocurre, tenía todo pensado, había compuesto ya una pieza que representaba una batalla, esas a la antigua, en que habían flancos de batalla, habían dos ejércitos que se enfrentaban. Y tenían Alexander Nevsky, ¿cierto? Exactamente. Y con orquestas que iban anunciando con trompetas desde lejos las dianas cuando se empezaban a acercar los ejércitos. Entonces, esta pieza son como 5 cuadros que relatan
una batalla entre ingleses y españoles. La pieza se llama La entrada de Bilbao. Okay. Y es una pieza con mucho ángel. Yo no la tengo en dedos ahora, pero si me preguntas, pero una pieza fabulosa. Es casi una película con 6 cuerdas. Entonces, él cuenta la historia. Al final, por supuesto, ganaban los ingleses, obviamente. Claro. Que dejaban sitiada la ciudad de Bilbao y después dejaban su gente ahí y volvían a sus tierras. Entonces, él tocó esa pieza y la compuso. Y en esa pieza él aplica elementos de imitación de caballos, percusiones, ametralladoras. Wow. Tiene un tema que es como el tema que une las escenas y ocupa los armónicos, esos sonidos así. Claro. Y, por tanto, yo investigando me fascinó la pieza, la saqué de oído. También yo siempre fui trabajando esa práctica de, si no tengo partitura, bueno, con mis conocimientos y mi práctica, me la fabrico desde el sonido, hago un trabajo inverso. Perfecto. Entonces, lo hice también con esa pieza y averiguando, después supe que José Feliciano admiró siempre mucho la guitarra clásica. De hecho, Andrés Segovia, el gran guitarrista español, que es como el padre de la guitarra clásica del siglo XX, entonces ahí está un poco cómo llegó y cómo las cosas se juntaron, porque él hizo una obra bastante clásica, siendo un cantante popular que ocupa el jazz o el tipo flamenco. Y tiene sus composiciones. Entonces, me pareció interesante incluir ese tema en mi disco que se llama Transcripciones Sinfónicas para Guitarra Sola, con una pieza que, no habiéndola hecho yo, transcrito, es una pieza que bien refleja un uso variadísimo de recursos tímbricos. Eso que tú te estás refiriendo a Feliciano, uno de repente se pierde, digamos, mucha música latinoamericana, ¿cierto? Música popular. Sí. Tenemos tremendos compositores como José José, ¿cierto? O intérpretes, ¿cierto? Claro. Que trabajan una orquesta tremenda. O sea, uno dice Luis Miguel, pero Luis Miguel trabaja una orquesta de primera línea, tiene una voz tremenda, ¿cierto? Claro. Manzanero le escribió un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, hay mucha cosa ahí que se pierde, digamos, porque tengo la idea de que la música popular de repente es como mal mirada de repente por la academia, ¿cierto? Exacto, sí. Y como que ahora recién están prestando la atención. Sí. De hecho, yo te digo que hace poco vi un concierto de Gustavo Dudamel, que es el gran director venezolano, que ya triunfa en todo el mundo. Y él fue a dirigir la Sinfónica, la Filarmónica de Los Ángeles, y ahí fue recibido por John Williams, por la crème de los músicos clásicos, y él en un concierto de homenaje a John Williams, en el fondo, dice exactamente, nosotros no podemos conversar con Stravinsky, con Prokofiev, con Rachmaninoff, el compositor con Gustav Mahler, pero tenemos a John Williams. Sí. Entonces, con eso, él equiparó el nivel musical, dijo claramente, John Williams es un compositor que rankea en ese mismo nivel. Perfecto. Solamente que un compositor, como te decía yo, corporativo, que trabaja para la empresa. Oye, yo sé que Acevedo fue uno de tus grandes maestros, ¿cierto? Sí. También directo y también bastante espiritual, se podría decir. Bastante espiritual, porque él, como fue un autodidacta genial, tipo Paco Lucía, en el fondo, él, tal como Paco Lucía, fueron guitarristas que desarrollaron una técnica y una creatividad que uno no se explica de dónde salió. Realmente. Perfecto. ¿Tú podrías tocar una...? Bueno, toqué bueno, podría tocar otra, pero la primera. Sí. Un trozo... ¿Un trocito cortito? Sí, cómo no. Claro. Oye, tú tienes una carrera docente también, ¿cierto? Haces clases aparte de la escuela, eres director de la Escuela de Música, ¿cierto? Ahora. Sí, director académico del Conservatorio Municipal y también ejerzo como profesor de guitarra de la carrera de licenciatura en música de la Universidad de Valparaíso. Perfecto. Y también estábamos conversando, ¿cierto? Fuiste preseleccionador del último concurso de ejecución. Sí, la última mención del año 2017. Del concurso Luis Sigal, mención guitarra clásica, sí. Oye, ¿se le ha ido perdiendo un poco la importancia o no?
de este concurso de ejecución Yo musical? pienso que la importancia la tiene, porque este es un concurso que está dentro pero, de... Pero ante una cosa gigantesca. Claro, él pertenece a la Federación Mundial de Concursos de Ejecución Musical, por lo tanto es muy importante y es muy complejo, tiene un nivel de exigencia muy grande. Sí. Lo que está perdiendo, creo yo se lo he comentado un poco a los organizadores, que está perdiendo un poco por esta misma falta de teatros, por ejemplo. Porque se tiene que hacer en el Congreso. Tú dices por un tema como casi de locación. Claro, porque antes todo era ahí. Y falta inyectarle un poco de energía en términos de la producción, me encuentro yo, para sobre todo las finales. Porque arman conciertos, por lo mismo que hablamos. No es que los músicos sean malos, todo lo contrario, son muy buenos, los directores también, pero como siempre hay poco tiempo, poco dinero, poca inversión, creo yo, se ensaya en una tarde, si es que los 3 conciertos de la final. Oye, entonces en la final se producen algunos problemas. Sí. Tú participaste el año 93, ¿cierto? Sí, ¿Cómo te fue? Mira, yo sé, como dice el dicho, pasé sin pena ni gloria, pero pasé, pero postulé. Le pasa que, o sea, estar ahí, haber estado, es importante. Claro, haya que quedar. Ese año, yo digo, fue extraño porque quedamos muchos chilenos. Generalmente quedaban 3 y fuimos un lote como de 8. Éramos casi un equipo de fútbol, se podría decir. Muchos chilenos. No sé por qué se produjo eso, que había tanto guitarrista chileno. Mucho, encuentro yo. Pero bueno, yo venía de Alemania, había estado una beca, entonces llegué un poquito... No llegué con mucho ánimo a participar. Sí. Sin embargo, yo encuentro que lo hizo bastante bien, y sobre todo con la obra chilena obligatoria, que era de Pablo, todavía me acuerdo, de Pablo Délano. Y me sentí bastante bien con mi participación. Fue comentada hasta cierto punto que fuera, pero no sé, ahí los concursos tienen una dinámica especial. ¿Y si te ofrecieron tocar rock, por ejemplo, cambiar la guitarra, ponerte una guitarra eléctrica, ¿cierto? Vestirte negro, por ejemplo? ¿Tocarías rock o no? ¿Quién sabe? Lo que pasa es que igual la música clásica es un mundo que, a pesar de los años, que no son pocos que llevo en esto, todavía presenta a uno muchas interrogantes. Claro. Se estudia siempre. Claro, todavía hay muchas... De hecho, mira, te lo cuento de otra manera. De hecho, Claudio Arrau, nuestro gran compatriota, que falleció ya, pero que fue uno de los más grandes pianistas del siglo XX, él decía... Dentro de sus 80 años, decía que él pensaba que todavía no sabía tocar bien el piano, o sea, imagínate. O sea, obviamente una exageración, pero te refleja que en la música clásica el camino es como infinito. Y una vez que tomaste ese camino... pero te puedes ir por la música popular también. Pero lo que sí te puedo decir es que lo más importante para un músico es tener la mente clara y abierta. Entonces yo no solamente saco de los libros por los que estudié, ni las grabaciones clásicas, sino que también aprendo mucho de los guitarristas de rock, de los jazzistas, de los folcloristas. O sea, no lo descartas. No, porque hay mucha sabiduría. Porque los puristas dicen, no, el rock no sirve. El purismo, yo hasta cierto punto soy purista, pero con otras cosas que la música clásica, pero no con eso. Entonces, hay mucha sabiduría en esta gente, en todos los tipos de músicos. Quiero escuchar el opening de Star Wars. Por favor. Claro, ya. Vamos a ver cómo sale eso, a ver si sale. Una idea. Para la próxima preparamos... Ya, yo solía hacer conciertos de Star Wars hace 10 años atrás, un Star Wars concert. Tocaba mucho y tocaba, ponte tú, 15 piezas de la saga. Ahora te cuento que yo saqué en 2015 un disco doble, apoyado por la Universidad del Paraíso, que finalmente pudo salir y grabé todo lo que hice con Star Wars. Son 48 piezas. Es un disco... Es como mi máxima expresión artística hasta el minuto. Antonio... Te vas a morir con la guitarra bajo la mano, bajo el brazo, ¿no? Sí, yo espero que no me... Mira, muchas veces hay una frase que... El diablo con la guitarra. Claro, dice por ahí un par de cosas. Uno, la idea es continuar
si es que hasta cuando uno pueda, porque y saber salir, de retirarse antes que la música te deje. Es una clásica frase. Pero la carrera musical, yo llevo 35 años, no comencé de niño, yo comencé a los 17. Entonces, pero era muy joven igual, y me dediqué muy intensamente. Y la carrera musical puede durar, no sé, 50, 55 años. O sea. Te agradezco mucho haber estado en en este segundo capítulo, digamos, de Arte y Parte. Así que te doy las gracias, digamos, por haber participado, habernos deleitado acá tocando la guitarra, digamos, Star Wars, que fue una ñoñería para todos nosotros. Por supuesto, Así que te doy las gracias nuevamente y nosotros nos estamos encontrando pronto en otro capítulo en Arte y Parte, acá desde las grabaciones del estudio de Duoc UC, Viña del Mar, y transmitido por UCB 3. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, ¿no? Por nada, gracias a ti. Fue una ñoñería tremenda. Sí, muchas gracias, fue muy entretenido estar Y qué increíble, porque una orquesta, yo Will, claro, renuncié a ser esencial.